Bueno, está con nosotros Diego Santilli, le agradecemos el contacto. Hoy nos sorprendió un tuit, porque si lo tenemos, Juli, lo ponemos, puso que aturde el silencio del gobernador Kicillof a propósito de la locura, de la masacre que ocurrió en La Matanza, estos grupos mafiosos que en este caso mataron a 5 jóvenes. Después salen las identidades de los muertos en una pelea evidentemente por la tierra, ¿no? Donde las mafias del narco amenazan. Y allí Diego Santilli puso, lo vi temprano y me llamó la atención, aturde el silencio del gobernador Kicillof, tiros a plena luz del día, 5 muertos y 8 heridos, usurpaciones y toma de terrenos. El kirchnerismo logró que la provincia de Buenos Aires sea tierra de nadie. Bueno, en realidad es tierra del delito y los delincuentes. Santilli, gracias por la visita. Buenas tardes, Hugo, ¿cómo le va? Inquietante esto, ¿no? ¿Por qué lo escribió? Porque lo vengo planteando hace varios años. Vengo diciendo y sosteniendo que ante estos hechos, que son gravísimos, gravísimos, la no expresión de un gobernador, la no expresión de el ministro de Seguridad, del ministro de Justicia, implica, no sé si conceder, pero implica muchas de las cosas que vienen sucediendo hace muchos años. Porque no es la primer toma, ni siquiera es la primer venta de tierra fraudulenta. Si no, lo discutimos con Los Hornos en La Plata, 160 hectáreas. ¿Se no me acordaba de Los Hornos, me acordaba de Guernica, pero no del título de Los Hornos. Guernica, Los Hornos. Que Garro le costó también un trabajo enorme, era la ocupación más grande de la provincia de Buenos Aires de los últimos tiempos. 160 hectáreas. Entonces, estas cosas pasan y el gobierno no reacciona, no toma decisiones. Tomar decisiones implica hacer cumplir la ley. Aquel que toma una tierra, aquel que delinque, tiene que tener una consecuencia. Claro. Y atrás de eso se esconden o narcos o organizaciones criminales que lucran con la necesidad del otro, de las familias que no tienen un hábitat, que no tienen un problema, que tienen un problema habitacional grave. Ahora, discúlpame, Diego, pero si yo no voy, gobernante no voy, y me vuelven a elegir con el 60 o 50 y tantos % de los votos, ¿por qué voy a ir? ¿Por qué me voy a exponer? Porque voy a un territorio que está sellado, claramente, y obligo al intendente, que es un mafioso, a tener que ir también, y el intendente no quiere ir. Hay una cadena de cosas que dicen, ¿para qué voy a ponerme ahí si tal me siguen eligiendo? Por eso se oponen a la boleta única. Por eso se oponen, porque quieren seguir manejando el voto de la gente, quieren seguir controlando, pero la gente se está revelando. ¿La mafia gobierna o el gobierno es permeable a la mafia? Porque esto lo hemos visto, lo hemos documentado periodísticamente. Yo conté alguna. Hace un ratito estuvo Lalo Kraus y contó un dato que me llamó la atención. Dice que solo el 55% de los predios o de las viviendas están escriturados oficialmente. Esto no lo vi en ningún lugar del país. O sea, cada uno va, toma la tierra, la vende, da los servicios, decía Lalo Kraus. Son mafias que después mañana te piden el lugar para poner un búnker. Es un descontrol absoluto. Y los que mueren son todos chicos. Estaba mirando la biografía de cada uno de los que mataron. Son todos chicos jóvenes. Es gravísimo, es gravísimo. Y es doblemente grave también que no haya una respuesta oficial. Que no haya una respuesta. Entonces, con lo cual, vos sos cómplice por acción o por omisión. Claro. Por acción, si en tu gobierno alguien es cómplice de estas mafias organizadas. Y por omisión, si no actuás, si no mandas las fuerzas de seguridad, si no te apersonás como responsable de la gestión de toda una provincia sobre una temática que tiene en vilo a toda la provincia. O sea, no es solo La Matanza, Pregúntenle a cuántos vecinos de la provincia de Buenos Aires que tienen miedo a que una plaza se convierta en un asentamiento. Bueno, Diego Valenzuela lo contó. El 3 de febrero fuimos vecinos, compañeros del colegio casi con Diego, conocemos toda esa zona. Plazas que la habían ocupado. A ver, y si vamos para el sur, pensamos en los pseudo mapuche. Si vamos para el norte, yo hablaba del Mocase. Es decir, cuando la propiedad privada entra en discusión, como le gusta a algunos gobiernos hacer, entonces, viste, se terminó. Cada uno viene y mañana te dice, che, ¿me das ese cuartito de tu casa? Porque yo tengo necesidad y vos se lo tenés que dar. La propuesta de Grabois de darle un terreno a cada ciudadano de
de la Argentina. Qué lindo que suena, claro, no es su terreno. Y después te vienen los 8.000 millones de habitantes del universo a pedirte una tierra en la Argentina, porque no funciona el sistema así. Y algunos lo toman como mafiosos que son y como grupos organizados muy peligrosos, porque esto es lo que pasa, ¿no? En Rosario te toman las casas los narcos. Y esto me parece que está ahí al borde, ¿no? Pero, no sé, Diego. Déjame decirte algo, Hugo, porque es como acciona y reacciona un gobierno. A ver. Te doy un ejemplo, porque a mí me tocó ser ministro de Seguridad. Sí, claro. Complejo Mujica. Complejo Mujica, Ciudad de Buenos Aires. Sí. Delincuentes, narcotraficantes empiezan a tomar viviendas. 1, 2, 3, 4. Llega a oídos nuestros de que empiezan a manipular el barrio. Toman las casas, empezaron a ejercer la prostitución, empezaron con varias cosas. Denuncia, nos metimos. Por supuesto, algún juez que tardó mucho, hasta que tuvimos que pedir la intervención de una justicia federal. ¿Sabes quién era? La famosa banda de Dumbo, narcotraficante, tercer segmento narcotraficante que tenía la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Marco Estrada, sicario peruano, el clan sanpedrino, los paraguayos. Operaban en la 31, Por supuesto, la Dumbo 1114. argentinos. Todos esos, ¿dónde están ahora? Todos detenidos. Mirá. Y todas esas viviendas restituyéndose a sus legítimos dueños. Entonces, de eso se trata. Y Ahí es hablamos cuando- de Mujica, que entiendo que... General Paz, y para que la gente lo tome, es General Paz y Richeri, para entenderlo. Entonces yo digo, esa es la actitud de un gobierno. Ve la generación del problema, ve que están tomando, porque desalojaban a los titulares, a los propios titulares de sus hogares, que fue el famoso caso de la peluquería, que balearon la peluquería, Sí, a partir sí, de ahí sí. explota todo. Bueno, la policía de la ciudad venía haciendo la investigación, venía acercando pruebas a la justicia. Hubo un juez, porque no hay que generalizar, que no actuó en consecuencia, No, tuvimos está que bien. pedir la autorización a la justicia federal y avanzó. Entonces yo digo, esas son las cosas en donde vos, por acción o por omisión, sos responsable de lo que está pasando. Porque entonces el ejemplo empieza a cundir y además no combatís a esos delincuentes. Entonces acá se requiere decisión política. ¿Estás con los delincuentes o no estás con los delincuentes? ¿Vas a enfrentar a los delincuentes o no enfrentás a los delincuentes? Y eso es lo que no veo en la actitud del gobierno de la provincia hace muchos años, no ahora. El Esto no es crimen nuevo. se organiza cuando hay un gobierno desorganizado o un poco cómplice. Y lo de la justicia lo recuerdo porque en algún procedimiento que cubrimos también, cuando eras ministro de Seguridad, a veces la justicia no es tan receptiva a pisar el acelerador cuando hay otros intereses vinculados. Y acá, a 24 horas de 5 crímenes, no hay un aprendido. Perdón, y claro, dirán los fiscales o quien esté mirando, que vivo desde el escritorio. No, pero es que nosotros estamos para, de algún modo, contar lo que está pasando. ¿No llama la atención, como ministro de Seguridad que te tocó ser, Diego, que a 24 horas no existe ninguna detención? ¿No es un poco llamativo o no? Deberíamos ser más... No. Espera, es posible. Obviamente la investigación hay que seguir porque los prófugos se deben cometieron un homicidio, deben haberse profugado y deben estar buscándolos, pero Sí. déjame decirte algo. Sí. Sigue habiendo una situación irregular. Yo veía las imágenes hoy en el Congreso cuando hicimos un tiempo para seguir las audiencias que estábamos Sí, viendo. ahora Yo me veía contás imágenes eso. que ustedes transmitían, Sí. que el canal transmitía. Y vos veías todavía los lugares con la cinta, ¿no? Eso significa el loteo. La cinta, ¿no? Entonces la cinta, ese lugar es de tal familia, o se lo vendieron a tal familia. ¿Quién se lo vendieron? Estos delincuentes, se lo vendieron a otra familia. Digo, con lo cual, ¿dónde está el Estado? Ahí tendría que haber llegado todo el Estado y decir, a ver cómo es la situación de la tierra, que venga la justicia, se apersone y Claro. empezar a resolver la temática en términos generales. Además de agarrar a esos delincuentes asesinos y meterlos presos. Entonces, vos ves un gobierno nacional hoy que va en la línea de el que comete un delito tiene una consecuencia. Ujú. Yo digo, el que comete un con la ley en la mano, el que comete un delito tiene una Sí, sí, consecuencia. Y ves un gobierno de la provincia que hay un delito, hay homicidio grave, con un delito preexistente o previo, que es el de la toma de tierra, con narcotráfico o crimen organizado o mafias, haciéndole daño a familias, y no pasa nada. No hay actitud. Eso es lo que, digo, te indigna. Porque vos decís, ahí tiene que estar el Estado, tiene que meterse. ¿Dónde está el Estado presente que hablan? Tanto que hablan. Jan, pregunta. No, obviamente, yo que tenía apuntado acá, hace un rato estuvo un concejal, Diego Lalo Sí. Creus, obviamente de Juntos por el Cambio, y dice, La Matanza tiene 275 hasta el momento asentamientos. Obviamente habla de la problemática que hay, pero digo puntualmente, ¿por qué directamente se permite, como nos contaba el concejal, que aparte de ese loteo de tierras, las subventas y demás,
se colgaban de la luz, ponían el agua trucha, es decir, tenían todo un mecanismo aceitado, además de extorsión, de multas y demás. Claro. ¿Por qué no llega el Estado hasta ahí? ¿Por qué la provincia no hace nada? Digo, durante el periodo anterior de gobierno, antes de Axel Kicillof, ¿veían la misma problemática? ¿Pudieron hacer algo? Porque vemos que al tener 275, asentamientos, en La Matanza creció. La Matanza y demás, ¿no? Sí, la provincia tiene más de 2.000, para tomar dimensión, más de 2.000 entre barrios vulnerables y asentamientos. Y 2.064. Y- ¿2064? Sí, sí, ese es el número de la provincia de Buenos Aires aproximadamente. En la Argentina hay 6.000. Entonces vos decís, esto es cuando a vos te importa o cuando no te importa. Y cuando te importa vos pensás, es verdad que no podés resolver todos los problemas juntos. Pero lo que no puede ser es que no es solo La Matanza, y yo entiendo, La Matanza está agravada la situación. Pero yo arranqué hablando de Los Hornos, Claro. donde tenías un intendente que fue a la justicia, reclamó el desalojo, fue con los vecinos, se plantó en la situación, le pidió y le exigió al gobernador que actúe. ¿Sabes qué hacen lo que está ahora? Nadie habla, todos se callan, total. Pareciera que las cosas Ahora, pasan. ¿no hay un Mientras tanto costo? hay familias que perdieron sus seres queridos, Claro. mientras tanto hay familias que siguen siendo estafadas, hay personas vulnerables a las cuales su vulnerabilidad termina siendo mucho peor aún, porque les venden, los estafan con la tierra. Después que los estafan con la tierra, llegan con sus hijos. Sus hijos no tienen cloaca, agua potable, no tienen un pozo ciego, no tienen acceso a la luz, no tienen acceso a nada y viven en condiciones espantosas. Entonces vos decís, Y si doblemente protestan, lo agravante. matan. Y Pero- porque esto es lo que estaban... 500 familias aproximadamente estaban protestando porque les ofrecieron algo que no les cumplieron y los mataron. Exacto. Ahora, ¿no paga ningún costo? En este caso, yo sé que vos recorriste la provincia de Buenos Aires, me acuerdo, lo fuiste contando, después te sumaste con Grindetti, en fin, parte del interno y de la política. Pero vos decías que cuando ibas a La Matanza, yo recuerdo porque habíamos conversado, la gente pedía un cambio. En ese Totalmente. momento. Sin embargo, o están presos de un sistema o algo está pasando y no... Porque no puede ser que el intendente no dé la cara y que sea normal que no dé la cara y que el gobernador no le dé la cara y que también sea normal y que los periodistas estemos diciendo no es normal. Que un ministro de Seguridad explique, que un ministro de Justicia accione, que un intendente explique, se haga cargo, que un gobernador se ponga al frente y diga, a estos delincuentes los quiero presos, hasta el final. Entonces digo, ahí está la discusión. ¿Y sabes cuál es el problema? El sistema. El sistema es grave. O sea, la lista sábana, el voto cadena, la fiscalización que tenés que tener en cada rincón, todo es un sistema perverso para la continuidad de una situación en la que yo estoy convencido, los matanceros quieren cambiar. Yo me metí en el Don Juan, en todos los barrios. Me tomé el truchito, me tomé el Sí, me acuerdo. 050. Llegaste al barrio Nicol, el que le dicen Nicol, ni colegio, ¿no? Ni Nada, Nada. ni cloaca, ni colegio, ni escuela. Pero te voy a decir otra cosa más. Llegué a barrios donde había la gente que vive en casillas. Había gastado su dinero para hacer 2 portones de hierro, pero del tamaño de esa pared, para que los narcos no anden a la vera del Matanza a la noche, para cuidar, porque les patean las casillas. No es que estás hablando de reja en la puerta, no existe la reja. No, Le no, patean la casilla que es de madera. Entonces vos decís, es indignidad, es no presencia del Estado, es no brindar Es una seguridad, es no degradación enfrentar que- a los delincuentes. Entonces, ¿sabes qué? La gente está a la buena de Dios, está todo liberado y no se puede vivir así. Es la no presencia del Estado. Diego, ¿van a hacer algo? De paso, como pregunta final, ¿qué está pasando en el Congreso, ¿no? Que es tan importante, pero... Bueno, el Congreso se ha hecho una semana, la semana pasada y esta que empezó, de trabajo fuerte en todos los bloques. Han venido los ministros, han participado muchos funcionarios. Hoy y mañana están ONGs, cámaras empresariales, todos los sectores dando su visión, su explicación de cada uno de los sectores. El gobierno acepta sugerencias, que esto es un paso importante. Los propios ministros, la propia ministra Burrich, por ejemplo, ha planteado
correcciones en un montón de Bullrich, segmentos. Franco, Cirilo, ¿no? Por supuesto, Cirilo, el mismo Cuño Libarona, que han Ujú, hecho también. buenas exposiciones. Guillermo Ferraro, el ministro. Digo, ha sido positiva la jornada, o las jornadas que fueron largas y extensas, terminaron con más de 12, 13 horas de jornada corrido. Y después, en breve, seguramente, llegaremos a una búsqueda de entender que el gobierno que asumió necesita herramientas. Herramientas para salir de una crisis que recibimos terminal en nuestro país. Digo terminal porque Argentina es un país en coma farmacológico, doctor, para expresarlo de alguna manera. Para homologarlo. Y si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener consecuencias peores. cabe ninguna O duda. sea, mayor pobreza que la que deja este gobierno, solamente en un periodo de hiperinflación lo viste. Mayor endeudamiento que deja este gobierno, solamente no lo has visto. Digo, mayor pobreza, estamos ya en el 50%. Inflación, 1.147 acumulado en 4 años. Se quejaban de Mauricio Macri con 299, 300 acumulado en 4 años. Estamos en 1.147. Lo que está tratando de hacer este gobierno es de evitar una hiperinflación, que lo ha dicho claramente el presidente. Claro. Necesita herramientas. Se lo van a votar. Lo vamos a ayudar, por Para supuesto acompañar. que lo vamos a ayudar, Ok. por supuesto que lo vamos a ayudar. Y sobre todo un gobierno que está trabajando en aceptar sugerencias. Y eso es lo que estamos haciendo todos juntos. Entendiendo que lo que presentó es el norte de reformas y transformaciones que tiene que llevar adelante el país. Diego Santilli, muchas gracias por la visita.